Ahora lo que vamos a ver es unas propiedades que tenemos dentro de Grid que sirven para crear celdas irregulares. Hasta ahora, con Grid, lo más habitual suele ser hacer una cuadrícula con una estructura muy definida, muy regular, muy concreta, pero no es lo único que podemos hacer. Podemos crear una estructura muy definida y está bastante bien. Vale, entonces vamos a hacer una estructura por aquí donde vamos a poner un parent y le vamos a poner varios elementos hijos. Vamos a poner ítem, lo vamos a multiplicar por 10 y dentro le vamos a poner un número de cada elemento. ¿Vale? Lo que he creado es un elemento parent, ¿vale? Que dentro tiene 10 elementos con clase ítem. Y ahora vamos a darle estilo a esto. Vamos a hacer como siempre, fondo gris, y vamos a ponerle que los ítems, por defecto, este color, y le vamos a aplicar por aquí un grid, le vamos a poner un gap de 10 píxeles, que es para hacer la separación de los elementos, ¿vale? Por defecto, fíjense que solo tiene una dirección hacia abajo. Y le vamos a poner grid template columnas, y como son 10, vamos a ponerle 3, 1 FR. Vale, así me vale para empezar. Ok, hasta aquí yo creo que se entiende bien con lo que ya hemos visto de Grid. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a centrar en hacer una cuadrícula irregular. Lo que hicimos antes con el template area nos sirve para crear una estructura irregular y demás, pero en algunos casos igual necesitamos un poquito más de flexibilidad a la hora de establecer cómo queremos esas celdas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a los ítems concretos. Lo que voy a hacer es me voy a colocar aquí en cada uno de los ítems hijos y el número concreto. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora yo puedo hacer referencia a cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo venir aquí y decirle, el ítem 1 va a tener un color un poquito más claro, que sería este de aquí. Entonces el ítem 1 debería cambiar el color. Aquí estoy aplicando estilos a este elemento específico. Pues hay unas propiedades de grid que son bastante interesantes porque te permiten definir cómo quieres o dónde quieres que empiece. Por ejemplo, vamos a poner grid column, ¿vale? Y vamos a ponerle 2. Fíjense lo que ocurre. Le he dicho que el elemento que yo tenía colocado aquí, ¿vale? Recordemos que esto está así. Y le estoy diciendo que este elemento va a empezar en la línea 2, ¿vale? Es decir, esta sería la línea 1, esta sería la línea 2. Entonces le estoy diciendo que se coloque en la línea 2. Esto realmente es lo mismo que hacer esto de aquí, para que se entienda mejor. Empieza en la línea 2, que creo que así es más fácil de entender. Ahora le digo que quiero que acabe en la línea, si esta es la 2, esta sería la 3, sería lo mismo que tiene ahora. Y si le pongo un 4, ocupa toda esta parte. Y estoy en columnas, exacto. Por lo que yo también podría hacer pila start 1. Pila start 1, fíjense que está en esta posición, ¿vale? Se ha recolocado ahí y le pongo esto acá. Fíjense ahora cómo se van recolocando el resto de celdas dependiendo de cómo tú le vas diciendo los valores. Pues dices, ah, así es como se hace. Ten en cuenta que aquí yo le estoy aplicando unos... Esto es complicado, ¿eh? Porque dependiendo de los valores que tú le pongas, se te pueden disparar los elementos a un sitio específico. Y si hubieran más que tengan estas propiedades definidas, tú puedes ir definiendo otras. La 7, por ejemplo. Vamos a ponerle otra, venga. Ítem 7, color line. ¿Vale? Entonces, este elemento vamos a hacerle lo mismo. Vamos a ponerle grid, columna, start, ¿vale? Que empiece en la 1, ahí debería quedarse en el mismo sitio. Grid, columna, end, vamos a ponerle 2, 3. Entonces, esto sería en columnas. Vamos a hacer lo mismo en filas. Aquí le decimos que la que tengo que empezar es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ponerle de la 4 a la 6. Entonces vamos a poner aquí 4. Debería quedarse en el mismo sitio, si no me he equivocado. Y row en la 6 habíamos dicho, ¿no? Entonces, fíjense que ahora lo he hecho de 2. Entonces tú vas colocando a medida que tú prefieras ir estructurando un poco la parte, ¿no? Dense cuenta que esto sería las propiedades individuales, pero nosotros podemos venir por acá y si vamos a la parte de maquetación de celdas irregulares, que es en la que estoy yo ahora, por aquí te habla de estas propiedades que estoy utilizando yo, pero al igual que tenemos estas propiedades, nosotros podemos utilizar las propiedades de atajo que creo que tengo por acá explicadas. Aquí. Grid column, grid row, ¿vale? Que igual que nosotros estamos haciendo esto, aquí yo le estoy diciendo, mira, las columnas empiezan en el 2. Me falta lo de spam, ¿vale? Una cosa que no he comentado. Fíjense que aquí le está diciendo grid column start, ¿vale? Aquí le dice simplemente que empieza en la 2, ¿vale? En la línea 2. Pero con grid column end le está diciendo que se desplace 1. Y luego aquí en la parte de row le dices que empiece en la 3.
Bueno, lo de span lo explico un poquito más adelante, ¿vale? Para no liarme. Fíjense que aquí lo que te está diciendo es que tú puedes dividirlo con estas propiedades de atajo. Aquí donde tenemos grid column start, ¿vale? Y grid column end, yo puedo usar grid column y le pongo lo que tengo en start barra lo que tengo en end, ¿vale? Simplemente estoy utilizando la propiedad de atajo. Vamos a las anteriores y vamos a cambiarlo. Y luego explico lo de span para no liar, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo esta parte de aquí. Y fíjense que tengo lo que empieza, lo que acaba. Lo que empieza, lo que acaba. Vale, pues esto con el atajo sería grid column 1 barra 3. Y fíjense que ahí permanece en el mismo sitio. Ahora, el de abajo, grid row start, ¿vale? Pues le quitamos el start y le ponemos aquí 6. Y sería equivalente al anterior. Entonces vamos reduciendo y nos vamos quedando solo con la propiedad de atajo. Hasta aquí bien, ¿no? El span normalmente es para desplazarte. ¿Qué clase de magia o brujería es esta? El span normalmente es para desplazarte. Igual que tú le puedes decir el número de la línea, le dices desde donde estás, desplázate tantos elementos. Entonces tú aquí podrías venir y decirle, vamos a hacerlo con este de acá. Fíjense que aquí yo le estoy diciendo desde el 1 hasta el 3. ¿Vale? Pues tú podrías ponerle aquí span 2, ¿vale? Y fíjate que span 2 lo que está haciendo es sumar 2. Si le pongo suma 3, llega hasta esta parte. Estoy diciéndole cuánto quiero avanzar, cuánto quiero que se desplace. Pero fíjense que aquí lo que estamos haciendo es una estructura grid que es mucho más rara que las anteriores. El elemento 2, el elemento 3, porque son los que sobran, los que no he cambiado, pero el 1 está ocupando toda esta región. Pues estas propiedades, que ya son propiedades de atajo, hay otra propiedad de atajo para las propiedades de atajo, ¿vale? Es decir, igual que aquí tenemos el de columnas y el de row, que ya era una propiedad de atajo, tenemos una nueva propiedad de atajo que seguramente nos suena. ¿Le suena de algo esto? Grid area, que la vimos antes. Grid area no es solo una forma de nombrar a los elementos como vimos antes, sino que podemos utilizarlo de atajo. Es decir, yo puedo usar el grid area para usar el row barra usar el columna. Esto, si no me he equivocado, debería ser equivalente a lo que tenía. Uy, no, algo me equivoqué. Lo puse al revés, ¿no? Ah, no, claro. El row start y el column start. Y luego el row end y el column end. Sería grid area y sería 4 barra 1 6 barra 3. Ahora sí. Vale. Se pone primero el de start, los dos de start, y luego se ponen los dos de end. Yo no suelo utilizar mucho la propiedad grid area. Cuando definiste props para el ítem 1, ¿por qué ubicó el ítem 2 en el espacio dejado por 1? Vale, creo que sé a qué te refieres. Es complicado, ¿vale? Cuando están utilizando este sistema, es complicado porque el navegador tiene un algoritmo de colocación, ¿vale? De elementos. Entonces, lo que tú tienes que tener en cuenta es que tú al principio, vamos a simplificar esto. Grid area, habíamos dicho que era row start, column start, row end, column end. Sería esto. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes están haciendo la configuración esta, al principio, cuando no tienes ningún grid area, si no tienes aquí ningún grid area, que es el grid normal, fíjense que lo tenemos establecido de esta forma. Entonces, el navegador lo que hace es crear siempre al principio esta estructura. ¿Qué ocurre? Que cuando tú le vas estableciendo el grid area, tienes esa estructura de base, pero una excepción. ¿Vale? Entonces, cuando tú colocas esta parte de aquí, el resto, que no tiene ninguna excepción, se recoloca. En la estructura que tú tienes se recoloca todo. ¿Qué ocurre? Aquí abajo lo mismo. Quitamos esto y ahora sobre esta estructura le establece esta. Entonces el resto de elementos que no tienen ninguna excepción se recolocan. La pregunta que tú dices es lo de... Claro, porque antes pasó algo que esto estaba vacío y cuando yo le puse un valor en alguna propiedad, como que se recolocó y se colocó aquí. Eso creo que ocurría porque este elemento de aquí le puse que empiece en 2. Este es 1, este es 2. Como es el primer elemento y le digo que empiece en 2, el resto está a continuación del primer elemento. Entonces este se quedaba vacío. Pero cuando ya le cambié aquí la estructura y le cambié un poco el detalle, ya no es que esté desplazándose solo, sino que está recolocándolo. Entonces lo que hizo es que el reflow de elementos lo volvió a colocar al principio y lo reestructuró. Vale, no sé si me expliqué bien, es que es complicado ese, ¿eh? ¿Cuál es el problema de Table, TR y TD? Para maquetación, todo. Es decir, para maquetación no se debe utilizar tablas, ¿vale? Eso creo que está bastante claro. Pero cuando estés tabulando datos no hay problema. Si tú quieres hacer una lista de usuarios con características sobre ellos, eso está perfecto hacerlo en una tabla.
Tú vas haciéndolo, incluso te puedes poner los iconitos de crear, actualizar, modificar, todo esto de detalle, lo podrías hacer sin problema. Pero no usen las tablas para maquetar una web. Eso es de lo que no se debe usar. No veo bien los números para ver cómo te ubica. Claro, es que lo tenía que haber puesto con color blanco. Piensa en la gente, Nance. Le estás poniendo ahí un color verde incandescente que está fundiendo las retinas a medio canal. Vale, ahora medio canal sabe grid, pero no puede ver. Entonces no sé si es preferible no haber venido al stream o haber venido. Porque van a salir con conocimiento de grid, pero van a salir sin conocimiento visual. Pido perdón. Entonces esta sería la parte de las celdas irregulares. El grid es hermoso, lástima que yo no lo puedo ver. Vale, a ver. Entonces, con esto ya tenemos el 80% de grid. Nos queda una parte. ¡No me lo puedo creer! Madre mía. Madre mía.